cese al fuego en la Franja de Gaza está en vilo. Aunque el pacto lo anunciaron desde el miércoles Estados Unidos, Qatar y el mismo presidente de Israel, Isaac Herzog, todavía falta un paso para que se convierta en realidad: la aprobación del Gabinete de Seguridad israelí y luego del gabinete completo. El primero es el equipo más reducido del primer ministro Benjamin Netanyahu, que se encarga de dictar las políticas sobre la guerra en el enclave palestino. El segundo grupo incluye a los 33 ministros y al premier. En principio se iban a reunir el jueves, pero Netanyahu postergó el encuentro, alegando que Hamás estaba haciendo cambios de última hora, concretamente con una cláusula que le permitía a Israel vetar la liberación de asesinos en masa, como los llama Israel, símbolos del terrorismo. La oficina del primer ministro ha dejado claro que Hamás ha incumplido este acuerdo de liberación de rehenes y ha creado una crisis de última hora en un intento por extorsionar concesiones de última hora. Por tanto, el gabinete israelí no puede reunirse para firmar este acuerdo. No puede reunirse hasta que los mediadores notifiquen a Israel que Hamás ha aceptado todos los elementos del acuerdo que ya se habían pactado. De otra parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, se han mostrado en contra de lo pactado. Para ellos, el acuerdo revierte los logros que ha tenido Israel en la guerra. Ben-Gvir ha presionado a Netanyahu, diciéndole que si lo aprueba, su partido de extrema derecha, Otzma Yehudit, se retira de la coalición de gobierno, e invitó a Smotrich, del colectivo ultraderechista Sionismo Religioso, a que haga lo mismo. Hamás, por su parte, niega que esté haciendo cambios a lo pactado. En cuanto a las afirmaciones del gabinete de Netanyahu, confirmo que Hamás está comprometido con lo acordado y con el acuerdo de cese al fuego anunciado por los mediadores. No se han añadido enmiendas. Espero que esas declaraciones del gabinete de Netanyahu no sean un intento de eludir su compromiso con el acuerdo de cesación del fuego. ¿Por qué el gobierno de Israel no aprueba aún el cese al fuego y la liberación de rehenes que se pactó? ¿Hamás está cambiando los puntos, como lo plantea Netanyahu? ¿O el primer ministro israelí intenta mantener en pie su coalición mientras logra la luz verde de su gobierno? Lo discutimos en el debate de France 24. Para ello me acompañan tres expertos. Óscar Palma, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario, y está con nosotros en nuestro estudio en Bogotá. Desde Santiago de Chile se conecta Manuel Ferez, especialista en minorías de Medio Oriente y el Cáucaso, de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Y también en Bogotá está Carlos Patiño, pero conectado de manera remota. Él es docente de la Universidad Nacional de Colombia, escritor y analista de asuntos de Medio Oriente. Bienvenidos ustedes tres y bienvenida a toda nuestra audiencia. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta discusión. Pueden dejar sus comentarios en las redes sociales con el hashtag #ElDebateF24 y escuchar este programa a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Óscar Palma, bienvenido, gracias por acompañarnos. Comencemos por entender qué pasaría si el Gabinete de Seguridad y el gabinete completo del Premier no aprueban el pacto. Un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación y un saludo también a toda la audiencia. Es un escenario que tal vez nadie, salvo algunos extremistas, quieren que ocurra, pues teniendo en cuenta que es un proceso tan largo, con 3 etapas muy definidas, la segunda de las cuales tiene que comenzar a negociarse en las próximas semanas, puede haber cualquier quiebre. De aquí hasta la llegada de la tercera etapa, es un proceso que de cierta forma levanta la esperanza de todo el mundo de que sea un paso a la salida de este problema que hemos tenido en Gaza durante ya 15 meses, pero realmente puede quebrarse en cualquier momento. El escenario de qué pasaría, de cierta forma, nos lleva a la incertidumbre, una incertidumbre absoluta. Muy seguramente volveríamos entonces a las operaciones fuertes militares, a reanudar los bombardeos estratégicos, las acciones militares de las fuerzas de Israel en Gaza. Muy seguramente también las respuestas de Hamás, tal como se ha dado ya en diferentes escenarios en contra de Israel. Y tal vez el escenario más preocupante, como
cómo se involucrarían los demás actores que son aliados de Hamas, lo que ha pasado con Hezbollah, lo que ha pasado con los Houthi en Yemen, cómo respondería Teherán mismo, Irán, si se escala de nuevo el escenario, podríamos llevar de nuevo a la región a un caos total. Son escenarios de incertidumbre, por supuesto, pero que de forma preocupante nos podrían llevar a un estallido mucho más fuerte de la violencia. Aquí con una claridad, y es que en el momento en el que estamos realizando este programa, el cese al fuego pactado todavía no comienza. El inicio está predeterminado para el domingo 19 de enero y es hasta entonces cuando el Gabinete de Seguridad y el Gabinete israelí tienen tiempo para aprobar o no lo pactado. Manuel Férez, bienvenido usted una vez más al debate de France 24. ¿Usted cree que es inminente esta aprobación o qué es lo que la está estancando? Bueno, hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Feliz año. Gracias por invitarme. Yo lo analizo más desde dentro de las tensiones en Israel, ¿no? Primero sería bueno analizar qué tipo de coalición tiene Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu se alió con dos partidos, como bien lo decías tú, que son extremos en muchos sentidos, son radicales, pero que no tienen gran popularidad. O sea, tenemos a Itamar Ben-Gvir de Otzma Yehudit, y tenemos a Bezalel Smotrich, que lidera una coalición, como se llama, sionismo religioso. Estos dos personajes han estado opuestos a cualquier negociación. Eso coloca a Benjamín Netanyahu en un problema, no solo en su coalición, que podría sobrevivir la coalición sin ellos, podría ser cierto tipo de cambio. Por ejemplo, Yair Lapid le echó una flor a Netanyahu diciendo, firme el acuerdo y yo entro contigo. Gantz también, que han sido críticos de Netanyahu. O sea, Netanyahu podría sobrevivir sin estos dos personajes. El problema está en que el 23% de la población israelí está en contra del acuerdo. La gran mayoría, 3/4 partes de la población israelí, lleva presionando a su gobierno para que acepte un cese al fuego y regresen los secuestrados por el grupo terrorista Hamas a Israel. Pero el problema es que de ese 23% que se opone al acuerdo, ahí está la gran mayoría de los votantes de Benjamín Netanyahu. Un Benjamín Netanyahu que, si analizamos esto en la larga duración, que es el responsable de la falla de seguridad del ataque del 7 de octubre, aunque el culpable del ataque terrorista es Hamas, pero la falla de seguridad es del gobierno de Israel, que tiene mucha reminiscencia a la falla del gobierno de Golda Meir en la guerra del 73 de Yom Kippur, cuando Egipto e Israel, Siria y Egipto atacan a Israel de manera sorpresiva, pero Netanyahu había estado subiendo en la elección popular. O sea, Netanyahu ha ido recuperando de alguna manera popularidad por factores que podemos platicar, pero este acuerdo podría afectar a ese 23% que se opone al acuerdo, que en su mayoría lo componen votantes de Netanyahu. Ahora, hay presiones externas que mis colegas también pueden hablar, ¿no? Pero yo creo que también hablar del acuerdo, si lo acepta o no el lado de Israel, podemos hablar del lado palestino, también tiene que ver con las tensiones internas de no solo de la coalición, sino de los votantes de la extrema derecha, de donde Netanyahu ha ido campando los últimos años. Usted plantea entonces una tercera variable de por qué el gabinete todavía no se ha reunido y todavía no ha acordado este pacto, y habla de la popularidad que perdería Netanyahu. Carlos Patillo, bienvenido usted también al debate de France 24. Entre estas tres posibilidades de por qué el gabinete todavía no lo aprueba, y me refiero a la popularidad que menciona Manuel, a que la coalición de Netanyahu podría romperse, y por otro lado lo que dice el portavoz israelí de que es Hamas el responsable de que este acuerdo todavía no lo pacte el gobierno de Israel al momento de poner unas cláusulas a último momento. De estas tres hipótesis, ¿cuál considera usted que es la razón por la que está estancado la aprobación? Bueno, la verdad es que la última hipótesis, la de las observaciones de Hamas, es algo que no está todavía ni corroborado, ni verificado, ni hay, digamos, una fuente independiente que permita verificarlo. El asunto va un poco por donde lo plantea Manuel Férez, de las diferencias dentro del grupo mismo, pero adicionalmente hay que recordar que si bien esta ha sido una gran noticia, en el fondo estamos hablando de una tregua, es decir, no estamos hablando de un proceso de fondo, no estamos hablando de una posibilidad como lo planteó incluso el mismo Anthony Blinken hace 2 o 3 días, cuando decía que había apuntado a este acuerdo a la posibilidad de por fin construir el Estado palestino. Y en el fondo también estamos frente a un acuerdo muy débil, porque de alguna manera también hay informaciones de alguna forma verificadas que jamás ha podido volver a reclutar un número importante de milicianos. En este contexto, tanto las vicisitudes internas de Netanyahu, la conformación política de su propio poder en un Estado parlamentario, en un gobierno parlamentario, como
cómo la fragilidad de las condiciones de seguridad pues se presionan frente a esta misma condición de saber si esto va a ser firmado o no va a ser firmado. Ahora, ¿va a ser firmado o no? Lo cierto del caso es que tampoco hay muchas posibilidades de echarse hacia atrás. Puede que este no sea el mejor acuerdo, pero tampoco hay ninguna posibilidad de echarse hacia atrás y se ha convertido también en una especie de condición transaccional frente a la posesión de Donald Trump el próximo lunes, que había tenido una referencia realmente pues muy impactantes cuando el 7 de enero dijo que si esto no se firmaba, pues se desataría el infierno sobre Medio Oriente. Y en este contexto, pues obviamente está la expectativa de qué significa esta condición de hacerlo. Firmarlo es la mejor opción que tiene Israel en este momento, quizás casi que la única, y lo mismo que jamás frente a cualquier otra condición de oponerse a este acuerdo, incluso con datos tan importantes como que jamás ha hecho una digamos, establecer un precio muy importante para liberar cada rehén, porque estamos frente a una primera fase donde se liberarían 33 rehenes frente a 2.000 prisioneros palestinos. Y este es quizás uno de los principales y primeros escollos frente a esta condición, frente a una, digamos, inesperada actividad o respuesta que pueda tener el nuevo gobierno de Donald Trump en este contexto. Aquí quiero enfatizar algo que usted ha mencionado, Carlos, y que es muy importante dejar en claro para nuestra audiencia. Este no es un acuerdo de paz, es un acuerdo por el cese al fuego y por la liberación de rehenes, que como ustedes bien han señalado, tiene 3 fases. Hasta ahora la pactada es la primera fase, que duraría 42 días, es decir, 6 semanas. En estas 6 semanas Hamás liberaría a 33 rehenes a cambio de un número de palestinos prisioneros en Israel, y también habría un cese al fuego. Durante estos 42 días de la primera fase, la idea es que Hamás e Israel sigan negociando los puntos más complejos de la fase 2 y de la fase 3 a través de los negociadores que son Qatar, Estados Unidos y Egipto. Óscar, pero entonces queda en el aire la pregunta de si todavía faltaba la aprobación por parte del gobierno de Israel y por parte del Gabinete de Seguridad. ¿Por qué salir entonces Estados Unidos, Qatar, a afirmar ya tenemos un cese al fuego? Se logra un acuerdo de entrada que ya de cierta forma representa un éxito para las negociaciones, para los negociadores como tal. Es decir, Qatar ha metido un trabajo político muy grande en esto. El gobierno de Biden, de cierta forma, desde mayo ha estado presionando por esto. Para ellos es un logro. Si se vieron las imágenes en las ciudades, la gente saliendo en las calles a celebrar, porque de cierta forma es un avance, es por lo menos la primer paso para que comencemos a salir, como decían algunos, el principio del fin de todo este desastre que ha sido Gaza. Obviamente Donald Trump salió en Truth Social diciendo inmediatamente que hemos logrado este gran cese al fuego. Entonces, de cierta forma, hay un interés de los actores políticos de reclamar ciertos éxitos sobre el proceso de negociación. El secretario de Estado de Joe Biden, por supuesto, también sale diciendo, miren, tenemos un gran logro a la salida del gobierno de Joe Biden. Entiendo la necesidad de Biden de decir, algo se logró en esto, hemos estado presionando desde mayo, por lo tanto tenemos que mostrar algún tipo de logro. Entonces, de cierta forma, hay una presión sistémica, por así decirlo, para que los actores muestren que algo se logró. Y, por supuesto, por lo menos el lograr esto frente a lo que ya ha pasado es significativo. Claro, nos falta todavía que el gabinete lo refuerce, diga, listo, vamos a ir con el cese al fuego, pero aquí hay un logro que se debe reconocer y por eso, de cierta forma, los actores salen a dar la notificación. Tenemos que entender la coyuntura política en Estados Unidos. A Biden le conviene, a Trump le conviene, y pues obviamente pues, destapa las manifestaciones en las calles, sobre todo palestinos, celebrando este hecho. Y más adelante vamos a analizar ese punto que ustedes han mencionado de Donald Trump y Joe Biden. Pero, Óscar, simplemente para ser concretos, es decir, el cese al fuego todavía no es un hecho que comienza el 19 de enero. Claro que no. Necesitamos ver qué pasa con el gabinete de Israel. Y a propósito del gabinete, Manuel, quiero preguntarle sobre las posturas de los 2 ministros, el ministro de Seguridad Nacional y el ministro de Finanzas, que son los miembros de la ultraderecha que ya mencionamos, que se han opuesto a este pacto. De hecho, Ben-Gvir ante el Parlamento dijo el pasado lunes que él se había opuesto a un acuerdo similar durante todo un año para evitar que Israel pierda militarmente lo que ha logrado, a lo que las familias de los rehenes israelíes rechazaron esa postura diciendo que debido a esa oposición varios de sus familiares no podrían regresar con vida. Y
Ben-Gvir invitó a Smotrich a unírsele para que juntos pudieran renunciar al gobierno de coalición. La pregunta es, ¿estos dos ministros podrían tumbar el acuerdo o no tienen suficiente fuerza? De hecho, mientras hablamos, Ben-Gvir está hablando en la Knesset. No sé si ya habló o va a hablar. Había estado todo el día de hoy diciendo que iba a renunciar a la coalición. Netanyahu lo puede sustituir, ¿ok? Como te decía anteriormente, tiene cartas para jugar. Su coalición no caería necesariamente con la salida de Smotrich y Ben-Gvir, que insisto con esto, representan un bajo porcentaje de voto electoral. Una cosa es que tienen la coalición de gobierno, porque Netanyahu ha hecho estos cálculos políticos toda su carrera política, ha jugado con muchos políticos, entra, los saca, los mete. Entonces, no es que sean representativos, de hecho, es muy probable que las próximas elecciones, sus partidos, tanto de Smotrich como de Ben-Gvir, salgan muy mal parados. Entonces, yo creo que Netanyahu está intentando mantenerlos cerca y en ese sentido les promete ciertas cosas. Yo voy a hacer una hipótesis que podemos discutir, ¿no?, aquí en el panel. Yo creo que Netanyahu le está diciendo a Smotrich y Ben-Gvir, firmemos esto, veamos cómo avanzan en los siguientes meses, pero no nos cerremos a recuperar la guerra. O sea, hay que ser muy claros. Los objetivos de la guerra del gobierno de Israel es terminar con Hamás. Y eso nos ha logrado. Hamás, como decía Carlos, está volviendo a recuperar. Entonces, eso nos lleva a una paradoja. O sea, firmo un acuerdo de cese al fuego cuando mis objetivos militares no han sido cumplidos. Eso le ha pasado a Israel en otras partes de la historia. Entonces, en ese sentido, Netanyahu puede decirle a Smotrich y Ben-Gvir, no rompas, no te salgas de la coalición, negociemos, saquemos a los prisioneros, que es un cohesionador social muy fuerte en Israel y también en la diáspora judía. O sea, los Bring Them Home han estado muy presentes, traigan a los prisioneros. De hecho, un comentario, si ustedes leen el texto del acuerdo de cese al fuego, de negociación, hay dos nombres de israelíes secuestrados en 2014, aquí los tengo, Avera Mengistu e Hisham El Sayed, ciudadanos israelíes que en 2014 fueron secuestrados, que también el acuerdo implica que serían retornados ahora. Entonces, como ves tú, y ahí cedo la palabra a los demás, puede ser que Netanyahu diga, no tengo las cartas para sustituirlos ahora, hablo por debajo de la mesa diciendo, oye, negociemos, acordemos este cese al fuego, y en unos meses, si vemos que jamás se vuelve a ser fuerte, volvemos a entrar. Por eso yo creo que también las zonas de seguridad que está intentando establecer Israel son importantes. El corredor Filadelfia, por ejemplo, entre Egipto e Israel, unos checkpoints. También se ha hablado de la participación de Qatar y de Egipto. Qatar es un falso mediador. Qatar, por un lado, negocia y por otro lado empodera a Hamás. Esto lo podemos discutir. Pero entonces, mi resumen. Puede ser que se firme, que Israel diga ok, pero eso no necesariamente va a ser que Israel renuncie a volver a entrar a Gaza si jamás vuelve a ser una amenaza para la seguridad de Israel. Y en efecto, ante el Parlamento, Ben-Gvir lo que está haciendo es reafirmando su postura de que él renunciaría al gobierno de coalición y su partido también en caso tal de que el gabinete apruebe este acuerdo. Usted mencionaba un punto importante y es la presión política que ejercen los familiares de los rehenes que siguen en poder de Hamás. Y es que, como bien habíamos señalado en la primera fase, Hamás liberaría a 33 secuestrados, incluyendo los dos que usted mencionó, que estaban secuestrados desde el 2014, pero no son los únicos rehenes que tiene Hamás en su poder. Las cuentas del gobierno y de los militares israelíes es que Hamás secuestró a 251 personas. De esas 251, liberó a un poco más de 100 en una tregua que hubo en noviembre pasado. Israel ha logrado rescatar a otros rehenes y las cuentas oficiales de Israel es que Hamás en este momento tiene en su poder a 98 rehenes, incluyendo a 34 personas que habrían muerto, es decir, tiene 34 cadáveres. En la primera fase liberaría a 33 rehenes. Eso significa que 65 todavía quedarían a la espera. Y eso es lo que le señalan los familiares israelíes a Netanyahu y esto lo tenemos que hacer hasta que todos regresen a casa. Carlos, ¿qué tanta presión pueden ejercer los familiares de las víctimas en este sentido, sobre todo a Netanyahu, teniendo en cuenta el momento tan difícil político que enfrenta para salvar su coalición? No, realmente los familiares de los secuestrados son una fuerza política muy importante en este momento en Israel, una fuerza que ha sido manipulada, desconocida, tomada, digamos, a veces muy en serio, a veces no, pero en realidad representan una fuerza política muy importante en la actual coyuntura y tienen una voz realmente importante. Sin embargo, quiero aquí retomar dos cosas que son claves y que han dicho tanto Oscar como Manuel que son importantes. Por un lado, se puede firmar
este acuerdo y se puede negociar y decirles, bueno, espera o miramos frente a los partidos minoritarios sin que se desbarate el gobierno. Y hay que recordar permanentemente que este es un régimen parlamentario distinto a nuestras tradiciones políticas presidencialistas, donde el desbarajuste en las coaliciones de gobierno llevaría necesariamente a una caída del gobierno de Netanyahu. Sin embargo, el asunto es que hay que de nuevo recordar que esto solo es una tregua, un cese al fuego, no es un proceso de paz definitivo, ni es una hoja de ruta definitiva, ni hay tampoco una presión institucional, de forma tal que se puede ir en la primera fase, la liberación de los primeros 33 rehenes y la liberación de los presos palestinos de parte de Israel, y dentro de unas semanas podríamos estar viendo fácilmente la ruptura de lo firmado. De hecho, hay una cantidad de observaciones críticas frente a esta posibilidad de ruptura, y en esa posibilidad de ruptura pues hay un mecanismo realmente muy difícil de mantener frente a esta condición de qué es lo que implicaría o no el mantenimiento de este proceso. Y obviamente hay, digamos, poca credibilidad que esta tregua pueda pasar por lo menos en los primeros 3 meses. ¿Usted comparte esa falta de credibilidad, Óscar? De cierta forma sí, es un momento difícil para el gobierno de Netanyahu. Netanyahu de cierta forma ha salido de cierta forma como débil en esto. El hecho de que no haya podido acabar con Hamas como se pretendía desde el inicio se le puede cobrar políticamente. Pues la campaña básicamente estaba montada sobre la idea de vamos a acabar con Hamas, que creo yo que es algo muy difícil de hacer. La idea de acabar a fuerza una organización político terrorista como Hamas se me hace difícil de hacerlo. Y le van a cobrar la idea de, bueno, vamos a negociar con ellos, vamos a ceder frente a ellos, cuando su objetivo mismo era acabar con la organización, y eso no se logró. Entonces hay credibilidades por allí en el fondo que de cierta forma son críticas. Y la verdad es que el proceso es tan complejo. Hamas, por ejemplo, estaba diciendo, bueno, tenemos que mirar también dónde están nuestros secuestrados o los secuestrados que ellos tienen para ponerlos juntos. Están distribuidos en todo el país, en diferentes lugares, por lo tanto tenemos que hacer todo el trabajo de saber dónde están, no sé qué, para ponerlos juntos, para devolverlos. En cualquier momento, por cualquier detallito, se podría realmente caer este cese al fuego, y eso genera falta de credibilidad del proceso como tal. Entonces creo que hay algo de eso. Usted mencionó un punto muy importante, y es que Netanyahu ha defendido que acabará o llevará la guerra hasta la victoria total, como él la llama, refiriéndose precisamente a lo que señala Óscar, para él la victoria total es acabar de raíz con Hamas. Y esto no se lograría, por lo menos en este acuerdo. Y es por eso que Smotrich y Ben-Gvir están presionando a Netanyahu diciéndole, usted nos prometió la victoria total y por esto este acuerdo es un retroceso. Manuel, ¿usted cree que el acuerdo significa una derrota para Israel? Y que nos explique un poco más también de por qué el acuerdo está empantanado o está frenado por parte de definir quiénes son los presos políticos palestinos a liberar. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Óscar hace un momento. Es un lugar común que se ha empezado a instalar, eso de que Hamas no puede ser derrotado militarmente. Eso es falso. Hamas no solo es una idea, Hamas es una organización bastante bien profunda dentro de Gaza, como lo demostró la capacidad de construir una ciudad subterránea, casi para uso exclusivo de sus milicianos, con financiamiento, con representantes en muchos países, en Doha, en Estambul. O sea, Hamas ha sufrido una derrota militar contundente. Yo no soy analista militar y no me quiero meter muy en eso, pero en términos militares, Israel ha descabezado a Hezbollah, le ha golpeado fuertemente a los Houthis, ha golpeado fuertemente a la república, a la teocracia asesina iraní, y ha debilitado a Hamas profundamente. Este es un acuerdo de salvación de Hamas. O sea, Hamas ve este acuerdo como una tabla de sobrevivencia. Entonces, ojalá dejemos de decir ese lugar común, porque es como decir, no podemos derrotar al nazismo porque es una idea. No, al nazismo se le derrotó. Se le derrotó y a la idea luego se le trabajó. Pero para que la derrota de Hamas y la idea empiece a ser cuestionada y que los palestinos puedan empezar a pensar opciones más allá de Hamas, tenemos que derrotar a Hamas. Y tampoco es cierto que Hamas no ha sufrido pérdidas. Hoy, las encuestas de opinión de apoyo en Gaza sobre Hamas están bajísimas, al 16%. Hace un año estaban en el 80%. Entonces, Hamas ha perdido no solo militarmente, ha perdido base social importante. Puede reconstruir de alguna manera sus capacidades militares, dependerá de cómo controla Israel las entradas y salidas, ¿no? Ahora,
¿Quiénes son los retornados? Es un tema interesante. Yo creo que hay un símbolo muy fuerte en las protestas sociales, y la han seguido en Israel, son los hermanos Vivas, estos chiquitines que fueron secuestrados por Hamas, que ya cumple 2 años, tiene uno, el otro, son chiquititos. Si esos niños regresan como cadáveres, eso va a ser no solo un golpe psicológico para Israel, sino que también va a radicalizar estas posturas. Tienes una gran pregunta ahí. ¿Quiénes y cómo van a regresar? ¿Si van a regresar a mujeres violadas? ¿Si van a regresar a niños muertos? También es cierto que vamos a ver qué pasa con estos primeros 33, que jamás, como decía Carlos, no sabe dónde están. Que jamás no sepa dónde están los secuestrados, sí, que siguen todavía viviendo, o los cuerpos, también nos demuestra que jamás no es omnipresente en Gaza. Manuel, pero me refería a quiénes son los palestinos que Israel devolvería. Los palestinos. Bueno, hay una condición importante de Israel que yo creo que no se va a mover de ahí. Ninguno de los que participaron en el ataque terrorista del 7 de octubre va a ser regresado. Ninguno de los que atacaron estos festivales que estaban cerca de Gaza va a ser regresado. Pero sí es cierto, María Carmen, que hay muchos que están siendo pedidos por Hamas que tienen crímenes de sangre. Esa es una medida que ojalá Carlos y Oscar luego abonen para no alargarme mucho. Israel está arriesgándose mucho al aceptar liberar a terroristas que está comprobado que participaron en atentados que resultaron en muertes. Eso antes Israel no lo permitía. Entonces también ahí Israel está cediendo, y eso también tiene un costo político muy fuerte, no solo de la sociedad israelí, sino también de la parte de su gobierno. Entonces tiene razón, ¿no? Yo lo entendí mal. Los que está pidiendo, jamás Israel ha sacado de la lista muchos nombres de terroristas que jamás pedía. Entonces hay un cálculo también de a quién libero y qué costo voy a tener por liberarlos. Nada más para cerrar, la mayoría de los terroristas liberados en el acuerdo por el soldado Gilad Shalit, que ustedes se deben de acordar, la gran mayoría fueron luego otra vez encarcelados porque volvieron a cometer crímenes de sangre. Entonces hay un cálculo importante y buena pregunta, yo lo entendí mal, disculpa. No, igual la información que nos dio es muy útil para este debate. Carlos, ya le voy a dar la palabra, pero primero le quiero dar el derecho a réplica a Oscar, añadiendo algo, y es, hay una noticia de que el sionismo religioso, que es el partido de Smotrich, se retiraría de la coalición si Netanyahu no se compromete a volver a la guerra después de la fase 1, es decir, a devolver solo 33 rehenes y comenzar de nuevo la guerra sin saber qué pasa con los 65 rehenes restantes. Adelante, Oscar, muy brevemente. Yo estoy de acuerdo con que Hamas ha recibido golpes muy duros en este momento. Varios de sus comandantes han sido de bajas. Pero las acciones militares de Israel sobre la Franja de Gaza muy seguramente han radicalizado a más personas de las que Israel ha podido dar de baja en Hamas. Si ustedes piensan a largo plazo y piensan un niño, una persona, una familia que vea a sus padres, a sus tíos, a lo que sea, ser atacados por Israel, es probable que terminen radicalizándose y queriendo una venganza en contra de Israel. Entonces yo creo que muchas de las acciones militares de Israel, en lugar de decimar y destruir a Hamas, a pesar de que han dado golpes a los comandantes, pueden ser contraproducentes a mediano plazo porque están contribuyendo a la radicalización de muchas personas. Independientemente de si se puede o no acabar con una organización terrorista por la vía militar, en el contexto en el que estamos, lo que yo vería es que las acciones militares de Israel a mediano plazo pueden estar contribuyendo a la radicalización de muchas personas más en Gaza en vez de reducir a la organización como tal. Y ahora sí, Carlos, para entrar en la recta final, quiero que comencemos a hablar sobre el impacto que esto tiene en Estados Unidos, porque tal como ustedes lo han planteado, este acuerdo está basado en el borrador que propuso la administración de Joe Biden en mayo de 2024, que luego en junio del año pasado ratificó el Consejo de Seguridad de la ONU, y según las palabras de Biden esta semana, el acuerdo que firmaron ahora es exactamente el mismo borrador que presentó su administración en mayo del 2024. Sin embargo, agregó que su equipo de negociadores, liderado, por ejemplo, por Brett McGurk, también fue acompañado por el equipo de negociadores de la administración entrante de Donald Trump, que comienza el 20 de enero, es decir, un día después de que el cese al fuego comienza, por lo menos en teoría. Y allí el enviado de Trump, Steve Witkoff, también estuvo en Doha, en Qatar, mediando. Al respecto, Biden dice que las dos administraciones trabajaron a una sola voz, pero cuando le preguntaron para quién deberían ser los créditos, si para Biden o para Trump, Biden simplemente respondió de manera jocosa y dijo:
dijo, esto es una broma. Por su parte, en Truth Social, el presidente electo Donald Trump dijo que ellos, pues que dijo en nosotros, habíamos logrado el acuerdo sin especificar a quiénes se refería por nosotros, pero por supuesto haciendo parte de esta victoria. Carlos, usted, ¿quién cree que gana en esto? ¿Biden, Trump? ¿Y por qué esta política interna de Estados Unidos influye en haber alcanzado el cese al fuego? Si este acuerdo llega a ser firmado y si este acuerdo llega a ser pensado como una victoria, pues obviamente se la adjudicará a la administración entrante, justo porque esto se produce muy pocos días antes de esta concesión. De hecho, si ustedes lo miran y el Consejo de Israel el día de mañana termina aprobando, el Consejo de Gobierno termina aprobando la aprobación de este asunto, sucederá casi que solo 48 horas antes de que Donald Trump tome posesión y en consecuencia se lo reivindicará. Y esto, entre otras, por una serie de problemas alrededor de la gestión de Biden y esta condición frente a Israel. Ahora, Donald Trump da una imagen de pragmatismo, en la cual yo no creo mucho, y que muchos adjudican a un gran pragmatismo y una gran capacidad de resolución, pero no hay que olvidar que este conflicto entre Israel y Hamás surgió justo en un entramado global de conflictos muy complejo, donde la realidad es muy difícil, digamos, de gestionar frente a esta perspectiva y donde el choque entre Israel e Irán y el eje de la resistencia iraní, que involucra obviamente a Hezbollah, a los hutíes, etcétera, a los diversos grupos de Hezbollah y Kataeb en Irak, etcétera, implica además una dimensión geopolítica que va mucho más allá de la condición, digamos, precisa entre Israel y Hezbollah y los secuestrados israelíes. Y en este contexto, pues obviamente estamos frente a un fenómeno mucho más complejo y mucho más difícil frente a esa perspectiva y además frente a una pregunta, bueno, una serie de preguntas que no podremos responder aquí por el tiempo, pero que entre otras es cuál es la responsabilidad del resto de los estados árabes frente al problema palestino, por qué no lo resuelven, por qué no los asumen, por qué no hay una posibilidad de gestionar el problema palestino más allá del fundamentalismo islamista de Hamás y además cuál ha sido la posición de la Autoridad Nacional Palestina a diferencia de Hamás frente a este conflicto en preciso. Y Manuel, muy brevemente, ¿cómo entender esta política nacional estadounidense? ¿Cómo puede afectar el acuerdo? Y le pregunto, ¿o es Biden el que presiona para poderse llevar esta victoria antes de retirarse? ¿O es la llegada de Trump la que puede cambiar el escenario y hacer un poco de presión sobre Israel? Yo creo que toda la región reacciona a Trump, ¿no? De alguna manera Trump tuvo más herramientas para presionar a Netanyahu que Biden. Yo creo que Biden trabajó el acuerdo mucho tiempo. Biden le ha echado mucha carne al asador a este conflicto, ¿no? Intentándolo resolver, o sea, le ha puesto mucho trabajo, ¿no? Seguramente Trump jugó un rol, ¿no? Yo no podría abonar mucho más de lo que dijo Carlos. Quiero cerrar con la siguiente reflexión. Tiene un poco también que lo que dijo Carlos, ¿no? Si estamos por la labor de crear un Estado palestino, los primeros que tienen que decidir si quieren tener o no un Estado son los palestinos. No hay ninguna nación de Medio Oriente sin Estado, no los kurdos, no los yezidíes, no los baluches, ninguna nación sin Estado ha recibido tanta atención internacional, tantos recursos internacionales, tanto apoyo internacional para construir su Estado como los palestinos. Quizá también sería positivo que así como presionamos a Israel con una coalición de ultraderecha, colonialista y todas las críticas que queremos poner, empecemos a exigir a los palestinos que nos digan claramente si quieren un Estado, cómo quieren su Estado y cómo podemos ayudarlos concretamente a dejar romper este círculo vicioso de conflictos, porque efectivamente lo analizamos en este rato que hemos ido platicando, esto no es una paz, es imposible, no hay condiciones objetivas de paz. Entonces ahí quería cerrar yo porque también falta un poco de presión al lado palestino que parece pasa un poco desapercibido con tanta crítica a uno de los lados, ¿no? En efecto, y le recibo su comentario, pero este debate por infortunio no está dedicado a analizar la política palestina, pero lo tendremos en cuenta para una próxima idea. Oscar, quiero preguntarle, ¿cómo ejerce presión la política estadounidense en este acuerdo? ¿Es Biden el que presiona para lograrlo antes de su salida o la llegada de Trump es lo que realmente cambia el tablero? Yo creo que hay un poco de ambos. Biden de cierta forma presionado por mostrar resultados. Biden se va con una popularidad muy baja, con muchas críticas a diferentes de sus políticas y de cierta forma quiere mostrar un resultado. Hubo presión desde mayo, tratar de avanzar con esa agenda, pero claramente el hecho de que una persona representante del gobierno Trump esté allí va a generar presión sobre la mesa. Si tenemos en cuenta además las declaraciones de Trump diciendo que estaba dispuesto a meterle toda la fuerza a
a Gaza en el caso de que los rehenes no salieran. Eso presiona, eso pone presión también en la mesa. Lo interesante es ver que en el equipo de negociación, supuestamente se ha reportado en medios, pues estuvieron como un equipo unificado, es decir, no se generó una división interna de Biden busca esto, Trump busca lo otro. De cierta forma, ambos como que estuvieron persiguiendo la idea de finalizar un acuerdo, pero yo creo que es un poquito de ambos, es un poco de Biden, del interés de Biden de demostrar resultados al final de su gobierno, pero también de Trump de decir, miren, entrar con la idea de yo prometí paz, yo quiero acabar esto muy rápido, vamos a ver qué pasa con Ucrania y Rusia, que es otro tema, pero también ha dicho, ha prometido que puede acabar esa guerra muy rápidamente. Entonces creo que también tiene que ver con el mostrar resultados de esa promesa, de esa política, entrar de cierta forma con pie fuerte diciendo, mire, estamos trabajando por la paz de estos conflictos como se prometió en campaña. Y a propósito de esa presión, Joe Biden está diciendo que está sorprendido ante el hecho de que el gabinete israelí todavía no haya aprobado el acuerdo. Miraremos entonces qué ocurre. De momento yo les agradezco a Oscar Palma, a Manuel Férez y a Carlos Patiño por estar con nosotros. A Carlos Patiño lastimosamente se le cayó la señal para la despedida, pero gracias por estar en el debate. La producción de este programa estuvo a cargo de mujeres, Laura Garzón, y la jefe de invitados, Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.